Ahora quiero insistir de manera particular, al haber hecho esa consideración de carácter general en la que ubico todo el proceso en particular sobre el cual he trabajado, quiero hacer énfasis en los tres conceptos fundamentales sobre la base de los que he construido el ejercicio de reflexión sobre los hechos y datos significativos, la minería de datos que fue posible en efecto incorporar. Esos tres conceptos son crisis de hegemonía, democracia subalterna y parapresidencialismo. La crisis de hegemonía es un concepto que derivo del conocimiento de la obra de Gramsci. Y como ya lo he hecho explícito, es el contenido de una crisis orgánica. Y una crisis orgánica en el contexto de la reflexión de Gramsci se corresponde con la crisis del Estado en su conjunto. Pero la crisis del Estado en su conjunto a lo que se refiere es que hay un bloque dominante que está al frente de la sociedad civil y la sociedad política, que ese bloque dominante tiene unos partidos políticos que le permiten organizarse en los términos modernos. En el caso concreto de Colombia, pues por supuesto estamos hablando del bipartidismo liberal conservador. Así que si hablamos de una experiencia de crisis orgánica, estamos refiriéndonos a cómo es que se separa la relación entre representantes y representados. Y los representados son las grandes masas. Las grandes masas para estos efectos son los gobernados, los dominados a los que yo me refiero como grupos y clases subalternas, ¿sí? Y son grupos y clases subalternas porque precisamente en esa relación están en la condición de gobernados, en la condición de dominados, en la condición de subordinados. Pero esa condición es precisamente la que anima el antagonismo social, el antagonismo político, contra el cual se hace evidente el reclamo, la necesidad de la democracia de los sin parte. Por eso, cuando digo que hay una referencia a Gramsci en la articulación de los autores, pues por supuesto no solamente es Gramsci, sino también estoy incorporando la reflexión de Jacques Rancière. En tercer lugar, quiero insistir en que no solamente basta la consideración de Jacques Rancière porque tenemos un escenario internacional. Hay un análisis de relaciones de fuerzas que es la manera como se da cuenta del periodo. Ese periodo toma en consideración las relaciones internacionales de fuerzas, las relaciones sociales objetivas, las relaciones sociales políticas y las relaciones militares. Cuando nos colocamos en el escenario de las relaciones internacionales, yo suscribo los análisis hechos por la dupla Hart y Negri, que definen el horizonte de la globalización en términos de una tensión antagónica entre guerra y democracia. Y ese orden en el que esa tensión existe es el que ellos definen como un orden imperial. Así que eso, en el contexto de la realidad colombiana, tiene una concreta expresión con la intervención que hace el gobierno de los Estados Unidos en el periodo que de 1999 a 2010 se hace explícito. ¿Cómo? Con la fórmula del Plan Colombia y con la supuesta consideración de que es una lucha contra el narcotráfico, lo cual le da la patente de corso para hablar de una guerra justa. Es la lógica, entre comillas, de cómo es posible intervenir, de cómo es posible ocupar territorios en el interés de resolver problemas que tienen que ver con el modo como se puede resolver la acumulación capitalista en una realidad global de recesión de ciclo largo, que es la que hizo célebre y famoso al economista marxista Ernest Mandel. Pero dejemos ahí este punto para referirme a las relaciones sociales objetivas.
Las relaciones sociales objetivas de Colombia son las de un orden capitalista periférico y dependiente. Ese orden capitalista periférico y dependiente en la Constitución del 91 recogió la fórmula del consenso de Washington, que indicó que tenía que hacerse una apertura de carácter económico, en esos términos intentar transformar el capitalismo político de la época anterior por un capitalismo donde Estado y mercado encontraran una fórmula de acoplamiento más en correspondencia con la modernidad. Pero junto con eso se señaló, puesto que habían guerrillas que estaban haciendo una actividad política militar relevante, se estableció una fórmula de incorporación que fue la fórmula de la democracia participativa pluralista, con un señalamiento puntual de que en efecto el Estado iba a promover que la igualdad fuera real y efectiva. Ese escenario es el que me permite hablar de un régimen presidencial, ¿sí? Pero ese régimen presidencial, ese régimen presidencialista, en un primer momento estaba limitado para el uso de las fórmulas de hecho, los estados de excepción. Si en efecto esa realidad era posible en el sentido democrático del término, fue lo que pusieron a prueba los grupos y clases subalternas, y que descubrieron que efectivamente no había el interés de promover que la igualdad fuera real y efectiva, y quedó probado que instrumentos que estaban consagrados en la propia Constitución se retiraron, el más notable de todos, la expropiación sin indemnización, para darle cabida a los escenarios del capitalismo transnacional, como en efecto ocurrió. Entonces, eso me permite a mí pensar en la democracia subalterna, ¿sí? Y en segundo lugar, el punto que tiene que ver con el régimen presidencial. En un primer momento se trataba de un régimen neopresidencial en el que se separaban las funciones económicas y las funciones políticas, un poco a la manera como esto ocurría en la realidad estadounidense. Pero, como en efecto había y hubo una resistencia y una lucha democrática por parte de los grupos y clases subalternas, y no había sido posible incorporar a las otras guerrillas en las fórmulas que fueron propuestas en el año 1990-1991, entonces había dos tipos de contradictores jugando en el escenario de la posibilidad de estructurar ese orden democrático liberal sobre el cual se caminaba. Así que la insurgencia subalterna desarrolla una actividad político-militar, un plan estratégico que tiene la pretensión de poder derrotar a la sociedad política en el escenario de su parte represiva. Y en segundo lugar están los grupos y clases subalternas que empiezan a ensayar fórmulas de democracia representativa, arrancando por la primera de ellas, que es la Alianza Democrática M19. Luego van a ocurrir otras fórmulas políticas, como están en efecto las expresadas en el Polo Democrático Alternativo. Frente a eso, yo observo que se va a dar una degeneración democrática o un momento de democratización, utilizando las referencias a Charles Tilly. Y eso se va a expresar en la mutación del régimen neopresidencial, que se va a convertir en un régimen parapresidencial, porque incorpora la parainstitucionalidad como una herramienta fundamental para adelantar una lucha contrainsurgente, que al mismo tiempo es una lucha contra la democracia en el sentido de la democracia de los de abajo, la democracia de los grupos y clases subalternas. Finalmente, me parece importante señalar que ese proceso de dos extremos confrontados, por una parte, el bloque dominante con su política. ¿Cuál política? La política pública de guerra. Y una estructura institucional adecuada, el régimen parapresidencial, se va a poner en situación con respecto a la resistencia de
los grupos y clases subalternas quienes desarrollan un quehacer democrático, no solo en términos de las formas armadas, sino también las formas que la democracia representativa permite, con todas las represiones en el sentido de control contra estas poblaciones en materia de derechos humanos, de abusos de la autoridad, de masacres y demás, que en particular van a hacer que la degeneración democrática, que la dedemocratización me haga utilizar la categoría de régimen parapresidencial. No he hablado de Estado, no he hablado del Estado mafioso, no he hablado del paraestado en el sentido en que otros lo plantean, sino me he referido al régimen parapresidencial para ver de qué manera se va imponiendo una fórmula alternativa, que es la fórmula del Estado comunitario, el Estado que favorezca la lógica de los propietarios capitalistas, como lo había anunciado el presidente Uribe con la famosa idea de un país de propietarios. Esa realidad histórica concreta va a acompañar la dinámica del desenlace de la crisis de hegemonía. Es decir, en efecto, si los grupos y clases subalternas van a ser capaces de poder construir su propia dirección y en ese sentido darle existencia regular a una tercera fuerza, es decir, a un partido de los grupos y clases subalternas, que sea capaz y apto para confrontar el poder del bipartidismo en su nueva lógica. Esa realidad, en efecto, es la que muestra hasta dónde la efectiva presencia de una tercera fuerza es constatable luego de que se habían hecho las transformaciones del Frente Nacional, que era una fórmula excluyente de los grupos y clases subalternas, para adocenarlos bajo la lógica del bipartidismo. Yo reconozco que hay el nacimiento de un sujeto político nuevo, y a ese sujeto político nuevo lo llamo multitud ciudadana. ¿Por qué? Porque es la confluencia abigarrada de grupos y clases subalternas que en principio no adquieren la forma de un partido convencional, sino probablemente empieza a tener la configuración de un partido movimiento. Pero para eso es necesario que se resuelva el problema de la guerra. ¿Por qué? Porque a lo largo de la crisis orgánica el componente que singulariza este tipo de transición democrática es la persistencia de una guerra social que libran las clases dominantes contra los grupos y clases subalternas. Esa realidad efectivamente me permite a mí innovar con respecto al entendimiento de las transiciones democráticas y por qué es que no es fácil ni posible que se den procesos de consolidación democrática en América Latina. En el caso concreto de Colombia, porque además de la guerra está el problema de no resolver la estructura de privilegios y darle paso a una efectiva igualdad social. En los otros escenarios de las transiciones, porque efectivamente el problema de la igualdad social no está saldado. No hay una realidad que coloque en términos de modernidad a esas sociedades latinoamericanas dependientes y periféricas. Y finalmente, eso le da pie a una propuesta, que es la nueva ciencia de la democracia. Esa nueva ciencia de la democracia es la que lee los procesos democráticos desde abajo y no desde arriba. Es decir, los grupos y clases subalternas se convierten en protagónicos de los procesos de democratización y de democracia efectiva en América Latina, y en esos términos Colombia es expresión, aunque tardíamente no participe de esa realidad y se vuelve indicativa para los otros procesos que le son paralelos, empezando por el vecino nuestro, Venezuela.